Hey, ¿qué tal? Mi nombre es David Felipe Escobar y soy estudiante de Comunicación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos hitos históricos del desarrollo dominante. El primer desarrollo del que les voy a hablar es la división del mundo en dos, la división del mundo entre países civilizados y bárbaros. Esta también es llamada la época del descubrimiento y la conquista. Eh, Hacia 1533, en esa época, se firmó un tratado, el Tratado de Tordesillas, entre la monarquía española y la monarquía portuguesa, en donde pues el mundo se veía en un paralelo. También durante esa época o durante ese hito histórico fueron creadas las llamadas periferias, que eran territorios subdesarrollados o territorios en desarrollo, em, quienes exportaban y enviaban materias primas hacia las grandes potencias o hacia los países ya desarrollados, eh, con el fin de, bueno, pues ganar algo económicamente. Sin embargo, lo que sucedía durante esa época y en ese caso específico era que las grandes potencias tomaban esa materia prima y luego la devolvían hacia las periferias con un costo pues bastante alto. Lo grave del caso era que las periferias estaban en la obligación de comprar la materia prima a un costo mucho más alto del que fue exportado, del que fue pues vendido. El segundo hito del que les voy a hablar es en el siglo XIX, en donde se comienza a hablar de raza. Entonces, en esa época, los países en desarrollo o las monarquías o la gente burguesa tenía un recelo hacia cierto tipo de razas y cierto tipo de personas, como los negros, los mestizos y los indios, quienes eran obligados también de alguna manera a creer en lo que los blancos creían, a actuar como los blancos creían, o incluso muchos eran esclavizados. Y este es el segundo hito. El tercer hito del que les voy a hablar ocurre luego de la Primera Guerra Mundial, hacia 1919, eh, con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado firmado entre las partes ganadoras del conflicto, en el cual se buscaba repartir las colonias alrededor del mundo con el fin de que éstas lograran un desarrollo también. Sin embargo, pues esto no fue muy eficaz y no funcionó porque lo que terminó sucediendo fue que las estaban explotando y las explotaban de una manera pues increíble. El cuarto hito del que les voy a hablar ocurre en Estados Unidos con el presidente Truman, en donde él en un discurso arroja la idea del desarrollo y el subdesarrollo. Él afirma que hay países en subdesarrollo que necesitan políticas y una ayuda de países desarrollados em, para alcanzar un mayor estándar económico. Planteó la necesidad de proveer políticas en pro del desarrollo económico y social para estos países en subdesarrollo y para tener pues un equilibrio a nivel mundial. El último hito del que les voy a hablar es una teoría de Walt Rostow. Él afirma en su teoría que los países subdesarrollados o los países que están en desarrollo deben cumplir una serie de pasos y cumplir ciertos objetivos para llegar pues, al desarrollo final. Él habla de tres grandes puntos u objetivos que los países deben cumplir, que son alta productividad agrícola, existencia de mercado y estabilidad política. Además, afirma que estos países deben cumplir una serie de pasos, que son sociedad tradicional, una precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, la fase del despegue, luego el camino hacia la madurez y luego ya la etapa del alto consumo masivo. Y bueno, esos son unos hitos históricos de acuerdo al desarrollo dominante. Y bueno, pues nada, espero que les haya sido de utilidad esta información. Y chao, que estén bien.